Muy buenos días a todas y todos los que nos acompañan en esta sesión número 13 del curso de Defensoras de la Pachamama. Es un absoluto placer saludarles en este día. Y bueno, nos da muchísimo gusto saludarles, pues es un día muy especial, pues es la última sesión temática que tenemos del curso. Después pues tendremos algunos encuentros y algunas conversaciones con las participantes, pero ha sido una verdadera aventura estar con todas y todos ustedes en este proceso. Hoy tenemos un día muy especial para conversar precisamente sobre de qué manera podemos cumplir, de qué manera podemos lograr esta defensa ambiental a través, ya hemos hablado en diferentes ocasiones de herramientas como el periodismo, el litigio estratégico, y hoy precisamente hablaremos de cómo hacer uso del emprendedurismo, qué significa el emprendimiento social y ambiental, cómo podemos acceder a recursos financieros para la defensa ambiental, pero también cómo podemos hacer uso de la información financiera para la defensa ambiental, ¿no? Cómo podemos analizar, cómo nos podemos involucrar como ciudadanía más en estos temas. Pero antes de comenzar y antes de presentarles a las maravillosas panelistas que tenemos el día de hoy, quiero darle la palabra a Valesca, quien nos va a ayudar con este centramiento que siempre nos ayuda mucho a ponernos en el aquí y en el ahora para poder reflexionar de manera colectiva sobre todos estos retos que tenemos, pero también las grandes oportunidades. Así que, sin más, les doy la más cordial bienvenida a todas las participantes del curso y, por supuesto, a quienes nos siguen en redes. Y ahora le doy la palabra a Valesca para que nos ayude a hacer este centramiento el día de hoy. Valesca, bienvenida. Gracias, querida San. Buenos días con todos y con todas. Agradeciendo a nuestras magníficas panelistas el día de hoy, a todo el equipo detrás de esa transmisión de Defensoras de la Pachamama, a la Fundación Pachamama, a Beno, a Lucía, a ti, Sandra, y a todas las personas que estamos empujando. Bueno, sesión 13, magnífico todo lo que hemos vivido hasta llegar hasta hoy, para llegar hasta hoy, y para lograr recibir e intercambiar todos los conocimientos y saberes que nos traen, vamos a hacer nuestro centramiento, para lo cual, como siempre, les invitamos a que puedan tomar asiento, poner sus dos piecitos sobre el suelo donde están, cerrar los ojos y vamos a hacer 3 respiraciones profundas. Inhalamos. Exhalamos. Nuevamente. Tomándonos el tiempo necesario. Última vez. Vamos a tomar nuestras manos, ponerlas a la altura de nuestro corazón, vamos a juntar nuestras palmas a la altura de nuestro corazón y vamos a ofrecer un agradecimiento a la vida por juntarnos el día de hoy a través de las tecnologías. Vamos a sobar nuestras manitos, vamos a poner un soplito con intención. Y la intención que quiero compartir con ustedes el día de hoy es que podamos tener todos nuestros sentidos para poder recoger la información valiosa que nos van a compartir. Sobamos y vamos trayendo nuestras manitos a nuestra cabeza. Mantenemos los ojos cerrados. Mantenemos la respiración. Vamos a bajar a la altura de nuestros ojos. Nuestra boca, nuestro cuello, y lo soltamos por todo nuestro cuerpo. Nuevamente juntamos nuestras manitos. Vamos a poner un soplito de una intención. Esta intención es mucho más especial, llegando a la sesión 13 del curso Defensoras de la Pachamama. Vamos a hacer un soplito de intención, deseando que todas las personas que defienden nuestra naturaleza y nuestro medio ambiente puedan realmente seguir protegidas, que nuestros gobiernos,
nuestras organizaciones puedan lograr dar protección para que no sigan muriendo, ¿no? Lamentablemente siguen llegándonos noticias de muertes de personas que defienden el ambiente y la naturaleza. Nos defienden a todos con esto. Soplito de intención para ello. Vamos a hacer 3 últimas respiraciones profundas. Lentamente vamos sintiendo todo nuestro cuerpecito. Vamos abriendo nuestros ojos y vamos agradeciendo la sesión que nos toca hoy. Y como siempre, seguimos deseando pronta recuperación para todas las personas que se han visto afectadas en estos tiempos en su salud y sobre todo para nuestra querida Belén. Nos alegramos su recuperación y esperamos que pronto pueda estar nuevamente con toda su maravillosa energía protegiendo nuestra querida Pachamama, nuestra Amazonía y nuestra tierra. Muchas gracias y bienvenidas a la sesión. Sandra. Muchísimas gracias, Vale, y muchísimas gracias a todos por participar. Bueno, pues ahora sí vamos a entrarnos en esta sesión que justamente se titula ¿Cómo poner en marcha nuestras acciones en pro de la naturaleza? Y vamos a hablar del emprendedurismo y también del tema de financiamiento en sus diferentes aristas. Y sobre todo lo que queremos es hacer una reflexión, ¿no? A veces pensamos que el tema de financiamiento es algo que solo deberían abordar ciertas instituciones o ciertos niveles de gobierno, pero si hay un sector en el que como ciudadanía nos deberíamos involucrar cada vez más, tiene que ver precisamente con el manejo de los recursos, con el manejo de cómo se están haciendo las inversiones que están generando muchos de los problemas de los que hemos hablado en este curso, ¿no? Cuando hablamos de las actividades extractivas, cuando hablamos de cómo ciertos modelos están depredando la naturaleza y justamente la discusión es cómo hacer que todas estas, digamos, inversiones se vayan hacia donde queremos que transformen realmente y particularmente cómo eso es relevante en el contexto de la pandemia. Pues el día de hoy tenemos la gran fortuna de contar con 3 maravillosas panelistas, todas ellas con una gran trayectoria. Quiero saludar con muchísimo gusto a Glenda Monge de Costa Rica. Ella es internacionalista, se ha especializado en política comercial y justamente es investigadora de ciudades sostenibles y resilientes. Es cofundadora de Sea Investing, ya nos va a hablar, y también, y bueno, particularmente el capítulo en la TAM. Y ella pues promueve mucho este tema de la mujer sostenible, ¿no? De cómo lograr con nuestra participación este triple impacto social, ambiental y económico. Muy bienvenida, Glenda, es un placer tenerte con nosotras. También quiero darle la bienvenida a Andrea Rodríguez. Ella es de Bolivia, es una abogada ambientalista que se ha especializado en temas de financiamiento climático precisamente para lograr un apalancamiento de recursos y un mayor acceso y gestión de recursos destinados a temas de adaptación y mitigación al cambio climático. Y bueno, actualmente es el punto focal del Fondo Verde del Clima en la Fundación Avina. Entonces ya nos va a platicar un poco de esos retos, ¿no?, que tenemos como ambientalistas, como organizaciones, como comunidades para poder acceder a este tipo de recursos a nivel internacional. Y también me da, bueno, muy bienvenida, Andrea, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras. Y también me da muchísimo gusto saludar a Alejandra Jiménez. Ella es de México, ella es coordinadora de Corazón, es coordinadora regional de Acción Solidaria en Defensa del Territorio de la Huasteca, y también es una gran integrante que ha estado trabajando muchísimo en temas de fracking. Justamente es miembro de la Alianza Mexicana contra el Fracking, que es un colectivo de organizaciones que procuran, digamos, promueven más bien que este tipo de prácticas como la fractura hidráulica pues sean prohibidas en América Latina y bueno, particularmente para el caso de México. Bienvenida, Ale, un placer tenerte en esta sesión. Y bueno, vamos a comenzar esta conversación vamos a hacer una suerte también de un intercambio tipo para que conozcamos estas diferentes perspectivas. Y me gustaría comenzar justamente con Andrea. Y a mí me gustaría preguntarte, Andrea, ¿por qué es importante hablar de financiamiento cuando nos referimos a la protección de
Sandra, yo dejé de escucharte, pero no estoy segura si eres tú o soy yo. No sé si las demás colegas podrían confirmarme. Yo creo que es el de San, pero... Ok, pero no, creo que escucho. Hola, sí, se le Excelente colgó a Sandra su conexión. Sí, pero André, te pongo la pregunta. ¿Por qué el financiamiento, por qué el financiamiento es importante para proteger territorios como la Amazonía? ¿Cuáles son los retos de acceso y gestión de recursos internacionales? Por favor, tienes 7 minutos para poder responder esta pregunta. Gracias. Muchas gracias, Vale. Y bueno, primero que nada quisiera agradecer a las organizadoras de este gran evento. La verdad que para mí es un placer compartir con ustedes un poco de la experiencia que he tenido en esta temática, ¿no? Realmente es un tema importante, pero nuevamente un privilegio estar acá con ustedes. Me gustaría tocar 3 puntos cuando hablamos del porqué del financiamiento y su importancia, ¿no? Lo primero que vale la pena recordar es de que el financiamiento climático es una herramienta y es una herramienta habilitadora, ¿no? Habilitadora de las acciones que nos puedan permitir justamente la protección y el desarrollo sostenible de los territorios. Entonces, es un primer mensaje importante, entender al financiamiento como esa herramienta. El segundo punto que creo que vale la pena mencionar es que cuando hablamos de financiamiento climático, hablamos que al ser una herramienta va a depender justamente cómo la utilices, ¿no? Es como cuando te dan un clavo y uno tiene un martillo, pues si sabes cómo va a apretarle, seguramente va a entrar bien el clavo, si no, no. Entonces la herramienta depende cómo utilices y el impacto que tú puedas generar en base a los resultados que uno espera, también como las acciones que uno espera del mismo. Y el tercer punto de la importancia es de que el financiamiento climático viene con responsabilidad. Viene con responsabilidad en el sentido de que él puede tener un impacto transformacional en la vida de las personas y de los sistemas humanos. Entonces, entender ese nivel de responsabilidad que tenemos cuando sea que hablamos de los inversionistas o sea que hablamos de los que monitoreamos, de los que queremos entender el impacto, es clave. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de temas de gestión y justamente el acceso a financiamiento climático? Porque en materia ambiental, en materia de cambio climático, ha sido uno de los temas fundamentales y sigue siendo porque sigue siendo complicado acceder a recursos financieros para temas que, como sabemos, son de importancia no solamente para los ambientalistas o los protectores de la Pachamama, sino para el planeta entero. Y esto tiene que ver por varias razones, ¿no? Por un lado, los recursos financieros, para entender su complejidad, realmente hay que entender de dónde vienen, de dónde provienen, es decir, quiénes son los dueños de estos recursos, porque muchas veces los que manejan, los dueños, los responsables por este recurso, son los que van a delimitar cuáles van a ser estas reglas de acceso, van a delimitar cuáles son los requisitos, cuáles son las obligaciones que uno tiene que cumplir para acceder a recursos. Cuando nosotros hablamos de recursos, por ejemplo, que provienen del sector público, muchas veces las reglas pueden ser mucho más complejas porque estamos hablando de recursos que provienen de las contribuciones que hacen los ciudadanos de ese determinado país o territorio, que vienen acompañadas de reglas de transparencia, rendición de cuentas, más que nada para garantizar el impacto de ese recurso. Entonces, esta obligación de garantizar y entender dónde se va el recurso es una obligación que se le pasa al que tiene que gestar el recurso, ¿no? Pero puede ser muy diferente si uno accede a un recurso de una institución privada, de una fundación, por ejemplo, donde el financista va a establecer cómo es que quiere que se utilice su dinero, ¿no? No es lo mismo acceder a recursos financieros de una institución como el Fondo Verde para el Clima versus posiblemente, no sé, la Fundación Ford, ¿no? O alguna otra institución.
Entonces, entender quién es el que nos da el recurso para poder comprender las reglas, la complejidad, los desafíos y los mismos requisitos es fundamental al momento de pensar en poder gestionar estos recursos. También algo que es importante que pensemos es que cuando hablamos de la temática que nos trae justamente a esta sesión, ¿no? Que es la defensa de los territorios, la defensa justamente de los medios de vida, de las formas de vida de las personas, es de que estamos hablando de sectores vulnerables en el sentido de que muchas veces se ven mucho más afectados y tienen menos capacidades de poder adaptarse a cambios, por ejemplo, impactados por el cambio climático debido a ciertas condiciones, pero también porque hay una falta de conocimiento e entendimiento de cuáles los beneficios que realmente tiene la protección a los territorios y a ciertos sectores, a ciertos grupos. Entonces, al no entender este beneficio que muchas veces la sociedad lo mira desde una perspectiva económica, ¿no? Que no es para nada la correcta, que es la forma en la cual la que nos ha generado los problemas que nos está generando el mundo, la pandemia hoy en día, ¿no? Es que tenemos esta visión cortoplacista, donde si no entendemos el valor de las acciones de forma inmediata, pues a veces no entendemos de por qué tenemos que protegerla. Entonces, decir cómo yo tengo que invertir en un grupo, por ejemplo, en poblaciones indígenas, cuando sé que mi inversión no va a tener un retorno inmediatamente, es básicamente un desconocimiento a este entendimiento de los beneficios que tiene tanto para el inversionista, pero para el planeta y también para el respeto que tienen los diferentes grupos en tener el derecho de vivir y elegir como, ¿no? Las formas de vida que tienen. Entonces, creo que ahí es importante justamente separar la parte de gestión, que está muy ligada a entender al financista, pero otro también en la importancia de por qué tenemos que financiar o llevar justamente esos recursos financieros a sectores que todavía no entendemos y donde todavía tenemos que generar mayor conocimiento para que los actores puedan entender este beneficio, ¿no? ¿Por qué tenemos que invertir en territorios? ¿Por qué tenemos que invertir en ecosistemas? ¿Por qué tenemos que invertir en sistemas naturales, en sistemas humanos? Así que si bien los beneficios no son cortoplacistas en el sentido donde compro algo y automáticamente encuentro, ¿no? un retorno inmediato, pues son otras formas de trabajar, es otra forma de pensar en las inversiones. Gracias. Muchas gracias, Andrea, por esta primera respuesta que nos ubica bastante más en el tema. Sandra ha tenido un inconveniente de conexión y por ahora voy a continuar con el honor de moderar esta sesión hasta que ella pueda volver. Ya entonces, estoy, vale. Ah, ya estás, te doy el pase, querida, qué bueno. Ahí vas. Muchas gracias. Una disculpa, estas son las cosas de la tecnología. Bueno, pues muchísimas gracias, André, por este primer planteamiento que estoy segura por dónde fue. Y bueno, pues ahora me gustaría conversar con Alejandra. Y justamente parte fundamental de lo que hemos hablado mucho en estas sesiones es, por un lado, pues los retos del acceso y la gestión de recursos, pero por el otro lado, la importancia de que como ciudadanía nos involucremos ya no solo en el seguimiento de los recursos internacionales y de acceso para nuestras acciones, pero también que nos involucremos cada vez más en la gestión y el manejo de los recursos públicos, ¿no? Los recursos que tiene el Estado y que al final del día, pues lo que buscamos es cómo incentivar a que estos recursos con los que cuenta el Estado pues se vayan, digamos, a inversiones mucho más sostenibles, ambiental y socialmente hablando. Pero desde tu punto de vista, como en tu activismo, en la actividad que tú haces, ¿por qué es importante para la defensa ambiental involucrarse en estos temas de finanzas públicas? Me refiero pues a los ingresos y a los egresos de los países. En el caso de México, ¿por qué consideras que es importante? ¿Y cómo les ha ayudado eso a la batalla o a la lucha que ustedes llevan a cabo pues cotidianamente en la defensa del territorio? Muchas gracias, Ale. Hola Sandra y hola a las demás panelistas y pues bueno, muchas gracias por la invitación.
Pues bueno, fíjate que este tema es muy importante porque en la Alianza Mexicana contra el Fracking, justo una de nuestras estrategias como más importantes y exitosas para poder hacer nuestra lucha para la prohibición del fracking en México, justo ha sido este tema del análisis de presupuesto público. Y esto nos ha permitido, pues, poder mirar la realidad tal cual como es, porque una cosa es que los gobiernos nos digan, nos construyan un discurso argumentativo de que se van a realizar tales cosas, ¿no? De que se va a tener una política pública en determinado sentido, una política pública social y ambiental en determinado sentido. Y otra cosa muy distinta es lo que terminan haciendo ya con el ejercicio de los recursos que bueno, que al final son recursos que recaudan de los mismos ciudadanos y que deberían de tener como fin el bienestar de la ciudadanía, la disminución de las desigualdades y de la pobreza, ¿no? Pero que lo que vemos es que en muchas ocasiones, pues justo en el análisis presupuestario lo que podemos ver es realmente dónde está el interés del Estado, ¿no? ¿A dónde está poniendo el Estado sus canicas o los recursos, pues, ¿no? Y pues es muy sorprendente, ¿no? Ahí es ver en blanco y negro tal cual las acciones del Estado, ¿no? Y esto finalmente nos permite poder adentrarnos en este análisis presupuestario, nos permite, además de saber realmente cómo está funcionando el Estado, pues también hacer hacer incidencia en las políticas públicas por una parte, pero también pues este tema de la rendición de cuentas, ¿no? Exigir rendición de cuentas al Estado de qué es lo que hace con los recursos públicos, ¿no? Y pues indudablemente, pues justo en esta administración, a la Alianza Mexicana contra el Fracking, pues nos ha sido de muchísima utilidad este análisis presupuestario porque nos ha permitido poner en claro que el discurso público de la administración se contradice con el ejercicio del presupuesto público. Y que en este tema justo de fracking, ¿no? Mientras la administración pública dice que, mientras el gobierno dice que no se realizará fracking en México, como un discurso muy claro y como un discurso político muy fuerte, al final lo que encontramos es que en el recurso público se está ejerciendo recursos públicos para la realización de fracking, para perforación, para desarrollar proyectos que tengan que ver con fracking, ¿no? Entonces, obvio que esto nos permite la incidencia, exigir al legislativo, por una parte, ¿no? Que frene esta situación y pues obviamente también llevar esta información a las comunidades para que puedan también tomar medidas en este sentido, ¿no? Entonces, indudablemente que es un ejercicio de participación ciudadana, ¿no? En el que nos tendríamos que involucrar, que no es tan sencillo, lo entendemos muy bien, ¿no? Pero que tenemos que ir construyendo alianzas que nos permitan construir estas herramientas que sean de mayor acceso para pues la mayoría de la población, ¿no? Y tener como esta posibilidad de ahora sí que saber en qué se está gastando el recurso de toda la ciudadanía, que es al final la recaudación de nuestros impuestos, ¿no? Y que realmente se lleven a cabo para realizar políticas públicas sociales y ambientales que sean en beneficio de la población y pues en especial de la población más desfavorecida y más vulnerable, ¿no? Muchísimas gracias, Ale, por esta importante reflexión sobre la importancia que como ciudadanos y ciudadanas tenemos de involucrarnos en lo público, porque al final del día es este ejercicio de los recursos de la ciudadanía, ¿no? Y hemos hablado de estos dos enfoques de por qué es importante ver, digamos, el financiamiento en diferentes aristas, pero a mí me gustaría ahora hablar un poco de ¿qué pasa con eso, con esos deseos que tienen muchas poblaciones, muchos grupos, comunidades, pero también personas,
de ser emprendedores sociales y ambientales, ¿no? ¿Qué significa ser emprendedores ambientales y sociales? ¿Qué implica desde el punto de vista, pues, del acceso a esos recursos para hacerlo, ¿no? Desde el punto de vista de la sostenibilidad en el tiempo de esas actividades, pero también qué significa para la innovación en la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo nos volvemos emprendedores cuando tenemos un problema que queremos atender? ¿Y qué es eso que nos motiva? ¿Qué es eso que nos podemos, digamos, que tenemos que hacer para lograr ese emprendedurismo? Y por eso me encanta tener a Glenda, que es una mujer que está proponiendo mucho el tema de los emprendimientos sociales y ambientales con un enfoque muy integral y también de una perspectiva de género que me parece muy, muy importante. Entonces, Glenda, desde tu visión, desde tu experiencia, ¿cuál es el rol, ¿no? ¿Por qué es importante ser emprendedores en un momento en donde necesitamos tanta innovación como ciudadanía? Y particularmente, ¿por qué es importante ser emprendedores en temas ambientales, ¿no? Y cómo podemos combinar estos ejes de la sostenibilidad y, por supuesto, cuáles son esos retos que tú observas para lograr ser estos emprendedores sociales y ambientales que queremos. Bienvenida, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias en primera instancia por la invitación. No había tenido la oportunidad de hacerlo. Me siento honrada de ser una voz en este ámbito en específico del emprendimiento en Latinoamérica. Soy costarricense, he emprendido en Colombia, he trabajado bastante en Colombia, ya como hay más de 30 comunidades rurales allá. Algunos retos muy específicos del país, que son en las zonas más afectadas por el conflicto, donde hay una cosmovisión muy específica, ¿verdad? Y más en este momento. He aprendido muchísimo porque emigré a un país muy similar, pero a la vez con una realidad muy distinta en el que yo nací. Actualmente estoy en Costa Rica, trabajando también en Costa Rica en algunas cosas interesantes que ya les voy a compartir. Parte de lo que hablabas del emprendimiento es algo que hemos venido trabajando, bueno, empezando porque todo nació con una empresa mamá que se llama C-Investing, que significa Social, Economic, Environmental Investing. Es una forma holística de ver la inversión en la sostenibilidad. No somos inversionistas, no movilizamos recursos. Nuestro objetivo con ese nombre era dar a entender que la sostenibilidad y la acción climática son una real inversión, no son un gasto ni una cuestión filantrópica ni algo meramente transaccional. Entonces es un reto que hemos tenido en el cambiar ese pensamiento, ese chip de que eso es mera filantropía, ¿verdad? Conforme han avanzado los años, desde casi que la década de los 80, a finales de la década de los 80, dichosamente hemos tenido un avance de entendimiento de lo que es la sostenibilidad, de lo que son los mercados de carbono, de lo que es un mecanismo de desarrollo limpio. Entonces, desde ahí tenemos cierta ventaja, ¿verdad? Ya en el año 2020. Pero sin embargo nos queda un camino por recorrer y es terminar de entender cómo funcionan esos modelos de negocio. Tenemos la línea de Sea Women Latam. Sea Women Latam es una línea estratégica de negocio al ver la necesidad de hacer una integración de género y dar esa perspectiva de género donde podamos ir a trabajar a campo y ver, diagnosticar y hacer como un escaneo de cómo están funcionando esas relaciones de género y esas dinámicas, ver a qué se le puede sacar provecho, porque hay muchas mujeres en Latinoamérica a cargo de ir a traer el agua, de las que trabajan la tierra directamente, que tienen sus unidades productivas en el sector agrícola. Entonces ahí hay una gran responsabilidad y contacto directo con los recursos naturales, algunos saberes ancestrales que hay que rescatar, y es ahí donde los roles y las dinámicas de género nos juegan a favor. Hay otras dinámicas que no nos juegan a favor porque transgreden lo que son los derechos básicos como humanidad. Entonces esas son las que hay que trabajar. Entonces el diagnóstico siempre tiene un doble propósito: encontrar las falencias y encontrar a lo que le podemos sacar ventaja y que no necesariamente está siendo perjudicial el tener roles establecidos, ¿verdad? En determinada comunidad y en el espacio que se desenvuelva la gente. De ahí me gusta trabajar muchísimo con analogías porque es la mejor forma de entender problemas complejos. Entonces yo utilizo la analogía de la acupuntura urbana, que es en el área urbana meramente, para entender una ciudad como un organismo que tiene dolencias, que hay que intervenir quirúrgicamente para ir sanando esa energía vital. Y también está
la acupuntura a nivel social. Entonces, nosotros insistimos y creamos nuestros programas que tienen enfoque de género en que la mujer es una habilitadora de la acupuntura social, porque no hay nadie mejor que ella para entender su entorno, su realidad y sus problemas, y verlo como esa facilidad que tenemos de ver todo como 360, ¿verdad? Ver como cada esquina, identificar los problemas y convertirlos en oportunidades. La importancia del emprendimiento como tal, y más que todo para la mujer, es a nivel de autonomía financiera, a nivel de autonomía de desempeño como persona y por el bien de la humanidad y de su entorno. Eso es muy importante porque detrás de la dependencia que han sufrido muchas mujeres, en especial en Latinoamérica y en otros países del sur global, es que esta dependencia genera o facilita más bien la violencia, facilita el que tengan el poder sobre ellas, como si no fueran un ser humano autónomo con capacidad de toma de decisiones. Entonces hay algo importante para desenvolverse como ser humano. Hay otra parte que es la prosperidad. Hay muchísimas mujeres cabezas de familia que tienen sus emprendimientos por necesidad y estos no les dan más allá de lo que necesitan para sobrevivir en el día a día. Y muchas veces son solas, entonces tienen a cargo niños y todos los gastos que ello conlleva. Entonces muchas veces no tienen tiempo para ellas ni dinero para invertir en ellas, lo cual es muy importante porque uno tiene que chinearse, como decimos en Costa Rica, tiene que apapacharse, porque si no, nadie lo va a hacer por uno. Esa es otra parte muy interesante de realización a nivel personal y fortalecimiento interno. Es importante el emprendimiento también para que sean, porque es una ventana para ser un agente de cambio y por tanto haya una satisfacción a nivel personal y también a nivel de productivo o profesional y a nivel de impacto. A nivel de impacto porque hemos visto ya con conocimiento de causa que hay cierta diferencia entre el liderazgo femenino y el masculino, lo cual no es necesariamente malo, es complementario, pero se ha venido eclipsando tanto el liderazgo femenino que ahora se ve como algo nuevo, como algo muy imponente, y no es así, es que simplemente está floreciendo, está emergiendo y estamos viendo también los beneficios de que esto esté pasando, ¿verdad? Y un ejemplo es cómo se está manejando el tema del COVID. Con el modelo de desarrollo actual que tenemos, dichosamente están surgiendo muchos patrones de consumo de personas más conscientes, sensibilizadas con la importancia de darle seguimiento a la trazabilidad de los productos, de los servicios. Entonces esto demanda y tiene mayores expectativas por parte del consumidor a lo que pueda ofrecer uno como emprendedor. Entonces es un desafío interesante porque lo hace a uno mejorar muchísimo y así pasa con todas las emprendedoras que vayamos a formar, y también llega a ser exitoso porque muchas veces los inversionistas piensan que todo es escalabilidad, pero no piensan en la replicabilidad, que la replicabilidad también es buena porque es básicamente repetir buenas prácticas que han funcionado en determinado lugar. Entonces, ahí hay una oportunidad para la innovación, para la mejora continua, para una mejor planeación también a nivel de negocio. Entonces, es importante aprovechar los desafíos de esa forma y verlos en modo positivo en lugar de algo que nos vaya a desvanecer o que nos vaya a asustar. Entonces, creo que es muy importante resaltar el emprendimiento femenino porque siempre es muy desde la necesidad, pero por ahí y casi no hay una brecha de emprendimiento entre hombres y mujeres a la hora de que nacen los emprendimientos, pero ya por ahí del tercer año esa brecha sí se va ensanchando. ¿Por qué? Porque los hombres tienen más tiempo, porque a veces tienen más oportunidades para acceder a financiamiento, a créditos. Entonces, son problemas que tenemos que evidenciar, que tenemos que abordar, son una cuestión estructural, ¿verdad? Porque también ahí vienen instituciones financieras y muchas creencias detrás de todo esto, de la elaboración de políticas que hay que mejorar muchísimo. Entonces, es un andamiaje amplio
que está desde lo que es la parte estructural hasta un fortalecimiento interior y educarnos en cuanto a lo que está pasando. Si tenemos la oportunidad de ser un mundo más limpio, más sostenible, más regenerativo, porque estamos en esa transición a una cultura más regenerativa, donde la degradación ambiental ya no es necesariamente la fuente para la prosperidad económica. Entonces, entenderlo, entender los modelos, los mecanismos que existen de financiamiento, por ejemplo, para el turismo regenerativo, para el ecoturismo, para la conservación de la biodiversidad y la vida. Entonces, oportunidades hay, desafíos hay también, la importancia interesantísima viene también de lo que les decía de los saberes ancestrales, de eso que muchas tenemos ahí reprimido, ese tipo de liderazgo 360, que ven muchos problemas al mismo tiempo y hay que sacarle todo el provecho del mundo. Algo en lo que sí insisto es que la perspectiva de género no debería de ser necesariamente abordar solo a las mujeres, también hay que trabajar en conjunto con los hombres, y de hecho nosotros tenemos embajadores, San es una de ellas, tenemos embajadores también hombres, porque también hacen un trabajo interesante desde la perspectiva de género y están conscientes de ello. Además de que hay que aprovechar que somos complementarios. Si hay liderazgos complementarios, hay mejores resultados, hay una visión más integral al ser equipos diversos, entonces de sacarle provecho a todas estas cosas. ¿Qué nos hace falta? El apoyo a este tipo de potencial que tenemos. Muchísimas gracias, Glenda. Y ahorita vamos a regresar a ese punto de qué nos hace falta, porque creo que es una visión muy interesante y planteas, a mí me gusta mucho cuando traes esta visión de que tenemos que empezar a redefinir algunos conceptos y dejar de verlos de una manera muy estigmatizada, sino tratar como de innovar en lo que existe. Y me gustaría entonces pasar nuevamente con Andrea, porque hay un tema muy importante que tiene que ver con estas limitaciones de la participación de las mujeres en el acceso, en la gestión de los recursos financieros. Casi siempre el reto al que nos enfrentamos es que muchas mujeres, por ejemplo, a nivel de las comunidades, no necesariamente son propietarias de la tierra, no necesariamente son propietarias de los recursos, y esto siempre limita, digamos, no tienen los papeles para una línea de crédito, ¿no? O sea, siempre se vuelve una limitante cuando tú quieres expandir una idea a un modelo. Pero, por ejemplo, cuéntanos desde tu punto de vista, ¿cuáles son los retos que tú has identificado, ¿no? en la labor que tú haces? Por ejemplo, desde el punto de vista de qué tanto las mujeres pues tienen más retos que los hombres para acceder a ciertos recursos. Y cuéntanos un poco de esta política de equidad de género que han tratado de establecer ciertos mecanismos, como el Fondo Verde del Clima, ¿no? Que es un mecanismo que se crea, como se ha dicho, para combatir el cambio climático, pero ¿cómo evitar que repita los mismos patrones que se han venido dando en el pasado? ¿Y cuáles avances se han dado en ese sentido a nivel del financiamiento internacional? Cuéntanos, Andrea. Gracias, Ann, por la pregunta, ¿no? Efectivamente, lo que mencionas es totalmente cierto, ¿no? O sea, las mujeres definitivamente siguen estando en una condición desfavorable al momento de acceder a recursos, al momento de beneficiarse de políticas públicas en general. O sea, y esto responde particularmente a las condiciones socioeconómicas y culturales que tenemos en América Latina, ¿no? Donde estamos limitados. Y eso podemos ver inclusive a nivel de cambio climático, como analizando el problema y pensando en soluciones, el cambio climático tiene impactos diferenciados entre hombres y mujeres, ¿no? Y entender justamente la diferencia en esos impactos es fundamental para proponer acciones correctas, ¿no? Entonces todavía creo que estamos en ese proceso. Creo que cada vez más instituciones financieras y actores identifican la necesidad de tener una perspectiva de género, pero como bien Glenda decía, no necesariamente cuando hablamos de género tenemos que hablar de mujeres, tenemos que hablar de igualdad de condiciones, ¿no? ¿Qué es lo que buscamos? Igualdad de condiciones para hombres y mujeres. Y es interesante porque algo que vemos, y por lo menos en nuestra experiencia con una institución como el Fondo Verde para el Clima, que sentimos que podría ser de utilidad para mecanismos de diferente índole, es lo primero que una institución financiera que si tiene interés pide es que cualquier iniciativa financiera, un proyecto, programa, venga acompañado de un análisis, un diagnóstico de género para realmente entender cómo son las circunstancias, ¿no?
que vaya acompañado de un plan de acción para las medidas, las soluciones, los objetivos que se planteen. Porque muchas veces, ¿qué pasa? Se piensa, se sabe claramente cuál es el problema, se sabe cuál es la solución que se quiere plantear para ese problema, para la cual uno busca financiamiento climático, pero en un contexto latinoamericano donde tenemos tantas diferencias y desigualdades entre hombres y mujeres, no delimitamos claramente dónde están esas diferencias y por qué algunas de esas acciones, si bien son buenas en el papel, pues no van a ser efectivas, porque no están considerando justamente condiciones socioeconómicas o culturales que pueden limitar, ¿no?, su efectividad. Entonces creo que un poco con lo que decía Glenda, que me gustaba mucho, estos diagnósticos, entender esas circunstancias diferenciadas, nos permite pensar que tenemos que a veces plantear acciones diferenciadas, separadas, ¿no? Y de esa forma garantizar el éxito de las mismas. Por otro lado, también, yendo al punto que mencionaba inicialmente, vuelvo a recalcar, porque creo que es importante, el conocer al financista, sea quien sea un banco de microcrédito, sea un fondo multilateral de Naciones Unidas, sea, ¿no?, un gobierno, sea una institución, una fundación privada, ¿no? Cada institución tiene sus reglas, sus requisitos, sus obligaciones, y son las mismas las que nos van a poder determinar, ¿no?, por dónde va el énfasis, por dónde va el foco, y también nos va a poder tener una idea de si realmente cumplimos o no las condiciones. Entonces, este es un tema fundamental porque si bien hay reglas genéricas, creo que las mismas van cambiando según la institución, ¿no? Entonces, hay instituciones, como tú bien decías, el Fondo Verde para el Clima, donde tener este análisis, una evaluación como un plan de acción de género para toda la inversión e implementación, es un requisito fundamental. O sea, sin el mismo no puedes llevar un proyecto de cambio climático, ¿no? Y sería genial que todas las instituciones hagan exactamente lo mismo, pero puede ser que algunas no, ¿no? Entonces, conocer a nuestros financistas nos van a poder dar ahí un alcance. Y el tercer punto, que creo que es como una recomendación para cualquier diseño de proyecto, pero donde particularmente siento que las mujeres pueden aportar mucho al momento de hacer estos planteamientos, más allá de dar esta información de diagnóstico que muestre estas diferencias y esta propuesta de por dónde deberían ir las soluciones diferenciadas. Sí hay una tendencia en el mundo de la inversión, sea privada o pública, en ver resultados, en entender una hoja de ruta, un proceso de planificación, ¿no? Entonces, tener claridad sobre los resultados que uno espera, sea que mi resultado va a ser generar una microempresa o sea generar un proyecto para 10,000 comunidades o 10 comunidades, tengo que tener claridad sobre el resultado, el objetivo y cuáles son esos pasos que considero factibles para llegar al resultado que yo misma estoy planteando, ¿no? En esta diferenciación que hay entre mujeres y hombres. Creo que dando luz y mostrando estas hojas de rutas hacia el resultado es una buena forma de realmente mejorar y garantizar de que haya financiamiento que sea sensible justamente a este tema de género. Muchísimas gracias, Andrea. Y como dices, porque al final del día los impactos que estamos observando en el entorno son diferenciados y las soluciones son diferenciadas. Y en ese sentido hay muchas iniciativas que están surgiendo de los territorios, muchas lideradas por mujeres, que se enfrentan con este problema de, bueno, ¿en dónde voy a acceder a recursos para poder poner en marcha las ideas que tengo? E incluso el gran reto es, por ejemplo, adentrarse a los recursos públicos, ¿no? Existen fondos, digamos, gubernamentales que también debieran incentivar estas acciones y no necesariamente se conocen o no necesariamente se tiene la información para acceder a ellos. Me gustaría platicar con Alejandra justamente sobre cómo empoderar a la población, particularmente a nivel de las comunidades, en esta lucha de la protección de los territorios, para que se involucren en este tema, por ejemplo, de cómo entender el presupuesto, ¿no? ¿Por qué involucrarse en estos temas? Pero sobre todo,
cómo hacer que se empoderen a un nivel en el que se vuelvan también interlocutores, ¿no? Y que podamos utilizar estas herramientas para, pues, hacer nuestras respectivas, digamos, denuncias y demandas. Y particularmente cuando hablamos de que hay muchas inversiones que están generando severos impactos, ya hablabas del caso del fracking, pero pues estamos hablando de muchas otras actividades mineras, ¿no? Que están siendo privilegiadas y sin embargo es muy difícil tener esta información. Desde tu perspectiva, ¿cómo empoderar a las comunidades para que se involucren más, o a otras poblaciones, incluso a la sociedad civil, ¿no? No todas estamos de alguna manera involucradas en estos temas, o nos ha tomado mucho especializarnos en ello. ¿Tú cómo ves que podemos generar cada vez más este acercamiento entre estos temas y la población? Y desde tu punto de vista, ¿qué faltaría, ¿no? Para lograr ese trabajo que nos permita dar un seguimiento mucho más adecuado a este tipo de discusiones de lo público? Gracias, Ale. Listo. Pues mira, sí, por una parte, creo que las organizaciones de la sociedad civil tenemos un papel determinante e indudablemente hemos jugado un papel muy importante en la democracia de los países, ¿no? Y en la formación de ciudadanía. Y ahí está la otra parte muy importante, ¿no? Que la población se asuma como ciudadano con derechos, como una ciudadanía capaz de ejercer esos derechos, de exigirlos especialmente y, por supuesto, de participar en el presupuesto, ¿no? En cómo se va a ejercer el recurso público, pero en general en la elaboración de las políticas públicas. Es decir, un ciudadano activo que se interesa no solo en el momento de ir a votar, sino durante todo el tiempo tiene una participación activa y comprometida con su comunidad, ¿no? Esto, desafortunadamente, pues en muchos países de Latinoamérica sabemos que no sucede como tal. ¿Por qué? Porque venimos arrastrando una larga historia de dependencia, de colonialismo, etcétera, ¿no? Que ha generado una población que se asume más como desde una cultura política de súbdito, más que como un ciudadano con derechos que los puede ejercer, ¿no? Entonces, me parece que también algo que ha posibilitado mucho que las poblaciones, que las comunidades se vayan involucrando y se interesen en revisar qué pasa con el financiamiento público, es justo esta situación que vivimos en Latinoamérica de este regreso al extractivismo, este extractivismo que, como bien dices, pues ha generado un sinfín de conflictos socioambientales. En el caso de México se dice que hay más de 800 conflictos socioambientales, que es una enorme cantidad, ¿no? Y que nos permite ver justo de esta situación que, como bien dices, no es solo fracking, sino que hay un montón de proyectos en minería, eólicos, transgénicos, bueno, una cantidad de conflictos socioambientales, ¿no? Que nos lleva a las comunidades a involucrarnos en defender nuestros territorios. Y eso nos va desarrollando una serie de habilidades, ¿no? De actitudes, un recobrar tal cual esta capacidad de ciudadanía que exige, ¿no? Más allá de estar esperando, pues, un beneficio de las autoridades, ¿no? Pues nos pone en una situación de exigencia y de asumirnos con la posibilidad de ser interlocutores de las autoridades, de los funcionarios públicos, de los legisladores, ¿no? Entonces, me parece que por una parte tenemos esto, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil que asumen también este rol muy importante, ¿no? Para, por sí mismas, ya estar haciendo estos análisis, ¿no? Y empoderar, dar herramientas a las comunidades, a los activistas comunitarios, ¿no? A las defensoras y los defensores del territorio, ¿no? Para que ellos también puedan realizar estos análisis. Y por otra parte, pues me parece que también lo que de forma natural nos empuja a quienes vivimos estos problemas de extractivismo a buscar las formas de ser escuchados, ¿no? A buscar las formas de saber realmente por qué está sucediendo lo que sucede en nuestros territorios y con quiénes podemos hacer la interlocución
para que nuestros territorios pues puedan tener este acceso al buen vivir, ¿no? Entonces, me parece que sí hay como estas dos partes que son muy importantes y que al final se traducen pues en sociedades más democráticas, más participativas, ¿no? Que es al final lo que deberíamos estar buscando, ¿no? ¿Por qué? Porque eso se traduce también en sociedades con una mejor calidad de vida, ¿no? En sociedades mucho más incluyentes, ¿no? Y bueno, pues eso es en beneficio de todos, ¿no? Creo que esas son como las dos partes más importantes y también quisiera señalar que esta posibilidad de involucrarnos en el análisis de los presupuestos públicos no solo nos va a permitir develar los malos manejos, en su caso, ¿no? De las autoridades y de los gobiernos, sino que también nos va a permitir ver las oportunidades de que como comunidades tenemos de acceder a lo mejor a recursos que no sabíamos que existían para nuestro beneficio, ¿no? De programas que están ahí en el presupuesto, pero que jamás se nos informó que existían estos programas, ¿no? O sea, al final, este análisis presupuestario también es una herramienta para la transparencia, ¿no? Y eso me parece que es también es algo muy importante que se va desarrollando, ¿no? Que se ha ido desarrollando afortunadamente y, bueno, desafortunadamente en este contexto extractivista, ¿no? Totalmente, Ale, y aparte lo que enfatizas me parece fundamental para entender el rol que tenemos como ciudadanos en los diferentes niveles de la sociedad, ¿no? Hablas de un esquema de transparencia que se vuelve fundamental para involucrarnos en ese proceso, en ese ciclo completo de la planeación, de la definición, de la toma de decisiones y que nos involucre realmente de manera activa en esos procesos. Claro, hay toda una definición de, bueno, qué tanto la población cree, ¿no? En los sistemas políticos y por lo tanto no se involucran al nivel que se debería hacer, pero la transparencia juega un rol fundamental, porque si sabemos en dónde están los recursos, si sabemos cómo se están utilizando, de dónde vienen, entonces nos genera también un sentido de responsabilidad para saber cómo reenfocarlos o redirigirlos y con ello también hacer nuestras demandas ciudadanas, ¿no? Me parece un tema fundamental. Y en ese sentido, a mí algo que me ha llamado mucho la atención a lo largo de todos estos años que hemos trabajado el tema de financiamiento, presupuesto, siempre resultan temas muy complejos desde el punto de vista técnico, ¿no? El meterse a analizar un presupuesto, el meterse a entender cómo funciona la arquitectura financiera de un fondo verde, cómo funciona un Banco Interamericano de Desarrollo, cómo funcionan los grandes bancos. Siempre hay un nivel, ¿no? de ciertas limitaciones técnicas y es parte de lo que muchas organizaciones hemos tratado de descifrar para poder entender y entonces colaborar de una manera para, digamos, impulsar todos estos temas de una manera mucho más, como bien dices, transparente. En este sentido, a mí me gustaría también hablar con Glenda sobre cómo podemos impulsar la participación, particularmente de las mujeres, cuando deseen hacer este tipo de emprendimientos. Casi siempre el problema de fondo es cómo empezar, ¿no? Siempre hay esta limitación de, bueno, tengo una gran idea, quiero hacer esto, pero no entiendo cómo funcionan estos mecanismos públicos, no entiendo cómo funcionan los mecanismos internacionales, no sé qué fondos existen, no sé cómo llevar esto a la práctica. Y me refiero no solo a emprendimientos ambientales, también sociales, ¿no? Cuando quieres hacer algún programa a nivel más comunitario o ¿de qué manera tú recomiendas que se pueda impulsar el rol de las mujeres en estos emprendimientos, particularmente sociales y ambientales? ¿Tú qué les recomendarías? Por dónde empezar, ¿no? Particularmente muchas de las participantes de este curso tienen muchísimas ideas y dicen, bueno, me encantaría, pero no tengo los recursos para hacerlo, ¿no? ¿Cómo podríamos lograr ser emprendedoras en nuestra lucha por la defensa de la naturaleza? ¿Tú qué les recomendarías? Bueno, primero que todo, hacer un mapeo de dónde se está moviendo el financiamiento y los recursos, porque hay recursos que se asignan y no se aprovechan, como ya lo han mencionado las tres. Ese mapeo, pues bueno, se puede hacer mediante internet, recopilación documental, una investigación, preguntar incluso con diferentes contactos que uno tenga. No descartar la asociatividad. Muchas veces pensamos que porque tenemos una idea es de nosotros y nos apropiamos de ella y ahí como que estamos muy encerrados en nuestra burbuja, pero es importante contemplar que hay potenciales socios, potenciales
personas que nos podrían ayudar a apalancar la idea, a darle mejor forma. Entonces, siempre pensar en eso, porque a veces creo que es algo, no sé si de esta era que estamos viviendo o desde siempre, que hay mucha competitividad entre el mismo género femenino, entonces no nos damos esa oportunidad de compartir nuestras ideas y de apoyarnos también entre nosotras. Otra parte es el tema de explorar qué instrumentos hay, a qué le puedo sacar provecho. Por ejemplo, hay un tema muy inexplorado y es en la política comercial. La política comercial suena como algo muy serio, pero en realidad es algo muy abierto que podemos aprovechar porque es básicamente cómo estamos mercadeando nuestros países en el exterior y qué tipo de inversiones estamos atrayendo, es decir, cómo estamos conformando la economía con la inversión extranjera directa, que no necesariamente es mala. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica hay unos lineamientos y objetivos donde se validan qué tipo de empresas se quieren atraer, ¿verdad? No necesariamente son eslabones de empresas que pertenecen a una cadena de valor de algo sumamente contaminante con una gran huella ambiental de carbono o hídrica. Entonces, desde la política comercial a veces hay oportunidades para nosotros montarnos como con un encadenamiento. Creo que eso es algo que también tiene que tener cierto apoyo desde arriba de especialistas, pero los encadenamientos productivos son súper importantes para sacar provecho de esa economía que está llegando a nuestros países y que muchas veces es afín con el desarrollo sostenible y bajo en emisiones. Existe un instrumento en la política comercial que se llama Acuerdo de Bienes Ambientales. Aún no hay muchos países ahí signatarios, pero es algo que se puede aprovechar mucho porque da incentivos a tanto la importación como la exportación de bienes que contribuyan con tecnologías verdes. Ahí hay ciertas oportunidades, ya hablando como de un punto de vista más amplio, también que, o sea, saber hacer la lectura de qué está pasando con la gente, qué está necesitando la gente. Por ejemplo, ahorita están emergiendo muchas economías desde los mismos países porque hay tanta interdependencia. Es algo que tratamos mucho los internacionalistas, la interdependencia compleja que existe a nivel de países, y actualmente estamos viendo cómo la globalización nos ha traído muchísimos beneficios, pero en este momento nos está afectando porque hay toda es como un efecto dominó, que si uno está afectado, todos se afectan. Entonces están buscando las maneras de que las economías mismas se vayan regenerando por sí solas. Y ahí hay muchas oportunidades en nuestro mismo barrio, en nuestra misma comunidad. Podemos empezar con prototipos, con productos pequeñitos, con pocos productos que poco a poco van tomando mayor fuerza. Y conforme van tomando fuerza y tienen mejores perspectivas, se puede movilizar más fácil el financiamiento, porque ellos dicen como, bueno, esto tiene potencial, hay buena cantidad de consumidores, a la gente le está gustando, entonces responder a esas cosas y hacer esa lectura es importante. Siempre tomar en cuenta también que yo creo que nosotros como facilitadores entre lo público y lo privado, o la descentralización de las cosas, también tenemos cierta responsabilidad en echar una mano y darle a entender a la gente que no todo está centralizado en un gobierno, todos son fondos públicos, sino que también hay empresa privada que tiene presupuesto y a veces lo invierten de una manera no tan asertiva. Entonces es tomar la mano de ellos y decirles como, bueno, aquí hay una oportunidad de financiar la formación de estas mujeres que tienen este potencial, por ejemplo. Y es parte del trabajo que hemos hecho, el ser como esos intermediarios para que asignen el recurso en cosas que realmente se ameritan y que tienen la capacidad y el potencial para tener un mayor impacto. Entonces, esas serían mis recomendaciones: tener mucha sapiencia, desarrollar ese pensamiento estratégico a nivel territorial para hacer una buena lectura de las oportunidades que tenemos en nuestro mismo entorno. Muchísimas gracias, Glenda. Déjenme leer las preguntas que nos envían las participantes y también en un momento le vamos a dar la palabra a Amelia Reguín, que también quiere compartir con nosotros. Déjenme les leo las preguntas, le damos la palabra a Amelia y entonces volvemos a abrir para que nos puedan contestar. Bueno, la primera pregunta que nos hacen es justo, ¿qué nos pueden compartir las panelistas sobre la importancia de la libre autodeterminación de las comunidades indígenas como forma de empoderamiento e independencia de los gobiernos? Y digamos, conecto esta pregunta justo porque mencionaba
Alejandra, el caso de algunos proyectos, incluso como de energía renovable, ¿no? Los grandes megaproyectos eólicos, pues que han tenido un impacto, digamos, negativo en social, en la sociedad, por el formato en el que se han establecido, pese a que son grandes alternativas frente a los combustibles fósiles, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr que estos proyectos sean integrales y que ahí en donde las comunidades no los desean, pues, ¿qué pasa, no? Que es también parte de la discusión a nivel territorial. Y por el otro lado también Lucía nos pregunta, bueno, algunos países de la región nos encontramos en época de generación de programas políticos y tiempo electoral, y le gustaría saber cómo incidiría la ciudadanía en la priorización de programas y acciones ambientales que vayan más allá de la campaña, ¿no? En términos políticos, cómo lograr que esto simple y sencillamente se vuelva justamente una práctica y que no sea solo en temas de este momento pues más político. Ok, entonces, Amelia, no quieres tomar la palabra, ¿cierto? Creo que dice bueno, genial. Entonces, comenzamos con estas dos preguntas. Y quizá a mí me gustaría también ahondar en un tema que tiene que ver con la parte de hacia dónde vamos a generar una nueva narrativa, en el sentido de, hablaba Glenda que un tema fundamental es que estamos cambiando de cierta manera los patrones de consumo, ¿no? Pero digamos, no podemos evitar que hay una tendencia que sigue, ¿no? Muy vibrante, digamos, en estas épocas de globalización, y sin embargo el contexto de la pandemia nos enseñó, ¿no? Que podemos hacer y operar de manera diferente. ¿Qué prácticas de lo aprendido quizá en esta pandemia desde el punto de vista de las inversiones, ¿no? ¿Qué consume la gente? Pues consume lo que debería ser lo básico. O sea, ¿ustedes cuál aprendizaje creen que deberíamos aprender o tomar más bien de esta pandemia y mantener como en una cotidianidad, tratando de redefinir ese sentido? Y lo que ya decíamos en muchas ocasiones en este curso es cómo lograr que con esto realmente podamos transitar hacia una perspectiva del buen vivir y no solo digamos, de este consumismo o de este sistema que está pues depredando el ambiente. ¿Cuál es su takeaway en esto? Y quizá bueno, el último punto que plantean aquí es justo el acceso a la información, ¿no? En específico el tema de transparencia en la utilización de recursos públicos no debería ser un derecho ciudadano, preguntan también, y justamente creo que aquí entra la discusión que hemos tenido en otras sesiones sobre el acuerdo de Escazú, ¿no? Como una oportunidad. Bueno, entonces, habiendo planteado estas preguntas, nos arrancamos con Andrea. ¿Qué opinas de estos puntos, Andrea? Muchas gracias, Sandra y colegas. Y por favor, si omito cubrir algún tema, me lo recuerdan, porque son muchísimos temas, todos muy importantes e interesantes. Así que intento ahí dar una visión panorámica a todo. Primero, el tema de derechos, ¿no? De la autodeterminación que mencionaban. Creo que lo primero que vale la pena mencionar es que pues, es un derecho, y como un derecho lo importante es tratar de ejercitarlo, ¿no? Hablábamos, creo que Alejandra mencionaba mucho esta visión, este cambio que necesitamos hacer los ciudadanos y de entender que somos sujetos de derecho, pero que también esto nos da responsabilidades y también nos da oportunidades de actuar, ¿no? Entiendo que muchas veces, si bien es un derecho y está en el papel, no significa que se dan las condiciones y las oportunidades para que el mismo sea respetado, ¿no? Y ahí hay que hacer una tarea muchas veces muy larga y con mucho esfuerzo de garantizar que el mismo sea respetado. Pero creo que es importante mencionar que esto es un derecho internacional reconocido por muchas de las legislaciones de casi, me parece, todos los países de Latinoamérica. Pues por lo tanto tenemos de dónde agarrarnos. Hay un instrumento legal que lo permite, ¿no? Entonces es importante como un primer punto. Luego, cuando hablamos en el diseño de proyectos, como el derecho a la libre autodeterminación y a los derechos de consulta libre, previa, informada, cómo se vinculan en una inversión. Efectivamente, siempre hay choques entre los intereses de los inversionistas versus cómo trabajar, ¿no? Con la visión y las necesidades e intereses de las comunidades. Acá creo que un tema que vemos muy importante es cuándo es el momento correcto de incidir, ¿no? Y a veces lo que pasa es de que cuando
un grupo quiere incidir, pero todo el diseño de un proyecto, de una inversión, está básicamente hecha, como que es muy difícil tratar de cambiar algo que ya está armado, ¿no? Entonces la temporalidad, es decir, cuando un proyecto se está diseñando, se está formando, es donde tenemos que tratar de incidirlo, porque cuando ya se cuenta con el financiamiento, ya se cuenta con los permisos, ya se cuenta con todo, pues es mucho más complicado pensar que algo se pueda parar, ¿no? Sé que tenemos lecciones aprendidas en la región de lograr estas luchas que obviamente son muy buenas y positivas, pero tal vez a lo que quiero llegar es que esto es desafiante en términos de la energía y de todo el poder que se pueda cambiar. Entonces, tratar de involucrarse en estos procesos donde se están diseñando inversiones, donde se están diseñando proyectos para mostrar y capacitar a los mismos inversionistas, ¿no? Sobre conocimientos que posiblemente no entienden o derechos que no saben reconocer, ¿no? Y la importancia de integrar a diferentes actores es clave. Luego, el tema relacionado a cómo incidimos en campañas públicas, en el contexto electoral, lo que yo diría, creo que es importante que ejerzamos ahí también nuestros derechos como obligaciones que tenemos como ciudadanos, y al momento de elegir a nuestros representantes es garantizar que nuestros representantes pues justamente nos representen de la mejor forma posible, es decir, que cuenten con los conocimientos y las capacidades necesarias para proteger al ambiente, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto logramos que las preguntas y las respuestas que estamos buscando de ellas sean realmente transmitidas, ¿no? Yo realmente veo que en los debates políticos a nivel de Latinoamérica es muy rara vez cuando se les plantea cuáles son sus propuestas ambientales, cuáles son estas estrategias de desarrollo sostenible para realmente lograr que una economía no siga pensando solamente en el factor financiero, sino más bien integre componentes sociales, económicos y ambientales. Entonces, creo que nosotros podemos ser los que generemos estas discusiones y garanticemos que quien vaya a asumir un rol de liderazgo lo asuma teniendo esta visión integradora y de desarrollo sostenible. Y finalmente la parte de prácticas, ¿no? De qué es lo que hemos aprendido o qué es lo que tal vez yo he aprendido y donde creo que tenemos que enfocarnos, porque estamos en una situación muy compleja, ¿no? O sea, realmente cuando hablamos de una pandemia estamos hablando que la prioridad es el bienestar de las personas, pero a veces ese bienestar choca con todos los esfuerzos que hemos logrado durante muchísimos años en proteger los derechos de las personas, en proteger el ambiente, en generar políticas que promuevan acciones que son realmente favorables al clima, ¿no? Entonces, creo que ese es un primer punto de reflexión, es decir, ya no hay vuelta atrás, o sea, tenemos que pensar de que cualquier cambio hacia adelante, o sea, que la atención, el impacto climático va a ser cada vez, va a ser más difícil, entonces tenemos que tener una visión mucho más integrada, o sea, podemos proteger a las personas, podemos tener los cuidados que son necesarios, pero estos tienen que ser compatibles con la protección ambiental, con la protección territorial, con las estrategias de cambio climático. No podemos dejar una y avanzar con la otra, ¿no? Entonces, desde medidas muy básicas hasta de, ¿no? Cómo utilizo una máscara para protegerme y garantizo que la misma no sea desechable para que no vaya a los mares, o garantizo de que no solamente utilizo productos de plástico porque sé ya por 20 años, 30 años me han mencionado los problemas relacionados justamente con este tipo de productos, ¿no? ¿Cómo puedo tomar estas elecciones que sí me permiten proteger el bienestar de las personas, pero a la vez seguir siendo coherente con la necesidad creciente que hay de proteger el ambiente y de protegernos a todos desde esta visión mucho más integral? Muchísimas gracias, Andrea. Creo que tocas muchos puntos que son muy relevantes para la reflexión y sobre todo para saber que si bien vamos tarde, todavía hay muchas acciones que tenemos que empezar a tomar y que tienen que empezar a cambiar, ¿no? De manera radical. El punto es justo el tiempo que tenemos para alcanzarlo, ¿no? Que ese es el reto fundamental. Ale, ¿tú qué opinas de todas estas preguntas sobre los temas del involucramiento, sobre el tema de realmente cómo lograr, ¿no? que podemos como ciudadanía hacer estos cambios? ¿Cuál es tu perspectiva sobre todos estos puntos? Híjole, bueno, pues
de entrada me parece que la crisis del COVID nos permitió ver que ya traíamos encima muchas otras crisis, ¿no? Nos permitió visibilizar además todas las problemáticas que no estábamos mirando, ¿no? Una de ellas muy claramente es la crisis ambiental, ¿no? Entonces, me parece que este momento también nos está despertando como sociedad, de una forma lenta y pausada, ¿no? Pero creo que sí nos ha puesto alertas a muchos, ¿no? Y a muchas, ¿no? Entonces, me parece que es indispensable que justo este ejercicio ciudadano de nuestros derechos, de una actitud participativa, de exigencia, de rendición de cuentas, de transparencia, ¿no? Va a provocar que al final del día, pues también los partidos políticos y quienes tengan aspiraciones de ser gobierno, pues tengan que hacer modificaciones, ¿no? Que tengan que escuchar también la palabra de la ciudadanía, las demandas de la ciudadanía, ¿no? Esto es lo que tendría que suceder en una democracia, pues, al final, ¿no? Pero sabemos, pues, las múltiples dificultades para que la democracia se vuelva real, ¿no? Y no sea solo esa entelequia, ¿no? Que de repente parece que solo es una entelequia, ¿no? Entonces, retomando esta idea que comentaba, ¿no? La autodeterminación, y creo que en ese sentido también esta crisis nos está permitiendo ver, ¿no? Que algo muy importante es la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Y ahí yo, híjole, voy a jalar un poco del ecofeminismo y del feminismo comunitario, justo, que un poco lo que nos permiten ver es cómo los pueblos originarios, ¿no? Han puesto en el centro en todo momento algo que para las sociedades occidentales ha pasado de largo y que es la vida, ¿no? La centralidad de la vida en este momento es determinante y va a ser determinante para los próximos 30 años. Si queremos permanecer en este planeta como especie, tenemos que poner en el centro la vida y no solo la ciudadanía. Por supuesto que los gobiernos, y los gobiernos si quieren permanecer como gobierno, y si los partidos políticos quieren permanecer como en el poder, van a tener que poner en el centro la vida, ¿no? Y poner en el centro la vida es además entender que somos seres interdependientes y que somos ecodependientes, ¿sí? Es decir, o sea, estamos en un momento, este momento de crisis, ya vimos que nos generó una marometa, pero se vienen muchas otras marometas, ¿no? Entre ellas, justo el entender que llegamos a un momento de no retorno en el que hemos sobrepasado los límites de la naturaleza y que ese sobrepasar los límites, ese sobregiro tal cual, ¿no? Como cuando sobregiras tu tarjeta de crédito, ¿no? Se te acaban los cheques, pues ya no tenemos ningún cheque, pues, ¿no? Y hemos sobregirado los límites del planeta y entonces vamos a tener que, estamos empezando a pagar los costos de sobregirar los límites del planeta. Y la pandemia es el inicio, pero se vienen situaciones mucho más problemáticas, ¿no? No sabemos qué otro tipo de virus vamos a tener que enfrentar. No sabemos qué otro tipo de situaciones de la naturaleza vamos a tener que enfrentar. Huracanes, terremotos, bueno, o sea, se viene una situación muy difícil. De por sí, del mismo COVID, tenemos encima una situación de hambruna que en 2, 3 años se va a desatar por el COVID, ¿no? Entonces, me parece que sí, este es el momento justo de, como ciudadanía, exigir a quienes tengan la intención de ser gobierno, que pongan en el centro esos temas. O sea, es la ciudadanía quien tiene que plantear la agenda política para los siguientes años. Y afortunadamente, creo que pues de forma muy tardía y despacio un poco, pero están surgiendo los grupos, ¿no? O sea, por ejemplo, estamos viendo
esta movilización tan importante de los jóvenes de Fridays for Future, ¿no? Que realmente están replanteando la agenda internacional, no solo la de los países, sino la agenda internacional. Y me parece que están poniendo justo el tema de la justicia climática donde tiene que estar, en el centro. Igual el tema de la justicia energética y hacer del tema de la energía también un derecho. O sea, al final ese es también un derecho al que deberíamos de tener, no solo en el sentido de acceder a la energía, sino también de participar activamente en cómo se define esa energía, qué tipo de energía queremos, para qué la queremos y para quiénes la queremos, que esas son preguntas vitales, ¿no? Porque se habla de que necesitamos generar energía, pero en realidad pues hay una sobreproducción de energía que está mal distribuida en muchos casos, porque ciertamente hay muchas poblaciones que no tienen acceso a esta energía, pero no es por una falta de generación de energía, sino porque al igual que con la riqueza, hay una mala distribución, una injusta distribución y acaparamiento de la energía, ¿no? Entonces, me parece que son temas que van a ser fundamentales, que ya se están posicionando en la agenda, ¿no? De hecho, a mí me ha llamado mucho la atención que justo en este tiempo de cuarentena, a partir de la pandemia, los temas de energía se posicionaron de una forma impresionante y todos nos volcamos, aunque ya estábamos hablando de ello, pues, de hace un par de años para acá, no hace mucho, pero sí de hace un par de años para acá, pero en esta cuarentena realmente se agarró una fuerza muy importante volver a hablar de la energía, ¿no? Y plantearnos para quién se va a producir y quiénes la van a producir, ¿no? Al igual que planteaba Andrea, me parece que es muy importante en este tema de energía saber quiénes están atrás de la producción y para qué la están produciendo, ¿no? Y en este sentido, la participación de las comunidades es súper importante, porque las comunidades tienen que, en este ejercicio de autodeterminación, tendrían que definir si desean que en sus territorios se desarrollen estos proyectos, porque por muchos de estos proyectos, por muy verdes que sean, por muy sustentables que sean, en muchos casos, como lo hemos visto no solo en México, sino en toda Latinoamérica, pues son grandes proyectos industriales, son grandes proyectos que no van a beneficiar a las comunidades donde se desarrollan esos proyectos, porque es energía que se va a llevar a las empresas, que se va a llevar muchas veces fuera de sus territorios y no les va a beneficiar. Entonces tenemos que llevar la discusión de la energía a las comunidades, no solo para definir si desean o no desean que se desarrollen estos grandes proyectos de energía renovable, sino también para que tengan la posibilidad de desarrollar sus propios proyectos energéticos, porque al final, o sea, tenemos que ir desmitificando este tema de la generación de energía como algo que solo lo pueden, como algo demasiado técnico que no lo podemos desarrollar nosotros mismos, ¿no? Porque al final la energía estamos generando en todo momento, ¿no? Entonces me parece que hay que ir desmitificando también muchas situaciones, ¿no? Que nos han alejado de la posibilidad de la autodeterminación y de la autonomía y del reconocimiento justo de la importancia de la vida, ¿no? Entonces, yo creo que sí es súper central este tema de poner en el centro la vida. Muchísimas gracias, Ale, y sobre todo porque lo que hemos conversado en este curso en muchos momentos es justo cómo vamos a redefinir casi que algunos conceptos como el concepto de la felicidad propiamente, ¿no? O sea, cómo vamos a redefinir algunos conceptos de lo que hasta ahorita nos había dado el modelo económico de que nuestra felicidad depende de ciertos elementos, cuando en realidad el bienestar, el estar bien, es uno de los grandes temas que no hemos terminado de explorar para internalizar y que parte fundamentalmente de estar vivos, ¿no? Si no tienes ese gozo de la vida, entonces todo lo demás se vuelve simple y sencillamente irrelevante. Y ese es precisamente el tema de cómo lograr esta reconexión entre la vida humana y la vida de la naturaleza y verse como uno solo y parte de uno solo y no como dos vertientes que están alejadas y que me encanta el concepto que hablas de la interdependencia, ¿no? Si no existe uno, no existe el otro.
¿no? Pero el otro puede existir sin ¿no? El entorno, la naturaleza puede existir sin la humanidad, y el punto es cómo logramos que haya esa relación más armoniosa. Y en ese sentido, me gustaría preguntarle a Glenda, justamente además de todos estos planteamientos, cómo lograr, ¿no? que los emprendimientos tengan esa integridad, ¿no? Ambiental, social, de la que hemos estado hablando también, y que no se vuelvan estas soluciones, quizá falsas soluciones que tienen un alcance limitado, que también es parte de lo que hemos observado en el mercado, por llamarlo así, en su contexto más amplio. Muchas soluciones que se plantean como propositivas para combatir el cambio climático, para combatir otros problemas, y que terminan de alguna manera pues generando o multiplicando estas externalidades negativas. Entonces, bueno, ya muchas preguntas de esto, pero me gustaría sumar esta otra desde tu perspectiva de estos emprendimientos. ¿Qué opinas de todos estos puntos? Glenda. Bueno, muchas gracias. Tenía pensado también mencionar algo sobre la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, y es que muchas veces nos olvidamos de que ellos también tienen una inteligencia colectiva, tienen una inteligencia ahí que no se ha respetado. Asumimos que tienen necesidades, asumimos que tienen dolencias que muchas veces no son las que ellos perciben como tal, sino nosotros desde nuestra realidad lo vemos así. Entonces, clave, esto se ha vuelto un punto neurálgico a falta de comunicación, a falta de diálogo, y muchas veces ni siquiera con traductores de su propio idioma. Entonces es difícil lograr un avance y coexistir de esta forma, ¿verdad? Si primero no vemos el respeto y valoramos su inteligencia, y segundo, que no tenemos una comunicación fluida, ¿no? Un canal de comunicación realmente efectivo y propositivo, ¿verdad? Para convivir con ellos y también lo que nos pueden ofrecer a nosotros. Podemos aprender muchísimo de su forma de hacer las cosas. Por otro lado, lo que conversaban sobre a dónde nos ha llevado el COVID, a qué nivel de conciencia. Se me viene a la mente la contribución de la naturaleza para la gente, que es algo que ha venido trabajando el IPBES, más que todo en Colombia, pero o sea, se puede aplicar casi que en Latinoamérica y en cualquier parte del mundo, y es nuestra dependencia con la naturaleza, que nos provee alimentos, nos provee medicina, nos provee bienestar, nos provee incluso a nivel psicológico cosas positivas, y entonces debemos tener una relación simbiótica, que todas las actividades que nosotros hagamos sean pensadas, que en el largo plazo no tengan gran afectación sobre la naturaleza y sobre cada ecosistema que está perfectamente relacionado, ¿verdad? Entonces no deberíamos ser tan arrogantes como para llegar a entorpecer ese sistema perfecto que ya existe y con el cual debemos coexistir de la mejor manera. Entonces, desde ahí pensar los negocios, ¿verdad? Tener un impacto mínimo o lo más bajo que se pueda, o ningún impacto sobre el entorno, ¿verdad? Sean personas o naturaleza, biodiversidad, que en realidad es vida. Y tiene que ver mucho con lo que decía Alejandra, que debemos pensar en un desarrollo más centrado en lo que es la vida, ¿verdad? No tanto desde la parte del ser humano, sino la vida en general, que todo está interconectado y todo es como un organismo, como les mencionaba ahora. El nivel de actividad antropogénica sin duda alguna ha rebasado ya la capacidad de la Tierra, y ya llegamos a un punto de no retorno, como decía Alejandra también, y donde tenemos que pensar en regenerativo. Ya lo sostenible debe llevar ese apellido de transformacional, regenerativo, porque no podemos partir de que tenemos tanta cantidad de recursos, porque más bien nos toca reconstruir lo que hemos destrozado en los últimos años y que hemos carcomido poco a poco con las actividades y nuestros hábitos también. Eso tiene mucho que ver, las actividades industriales, pero también nuestros hábitos como individuos. Ahora, a nivel de emprendimiento, importante tomar la iniciativa de ser autodidactas. No importa nuestro nivel educativo, pero sí ser autodidactas sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que vamos a hacer, qué trazabilidad puede tener, qué alternativas puede tener, que si necesito bolsas para entregar, que sean de celulosa, que sean oxo-biodegradables o cosas de este tipo, que ya por dicha hay muchos avances a nivel de nanotecnología, de innovación y de diferentes especialistas que se han enfocado en esto. Entonces queda esa invitación a utilizar el internet de una forma muy inteligente para formarnos, aprovechar que estamos en un confinamiento,
que si bien es cierto, a veces sentimos que nos volvemos locos, esto no tiene fronteras. O sea, yo he tenido la oportunidad de comunicarme con gente en Suecia que tal vez si las cosas estuvieran trabajando de manera normal, ¿verdad? Con la presencialidad, no hubiera tenido la oportunidad nunca, porque ahora tenemos toda nuestra atención en hacer nuestras redes de contacto mediante internet, entonces la gente se pone más atención entre ellos mismos. Entonces, aprovechar esto. Muchísimas gracias, Glenda. Bueno, hemos abordado muchos de los temas, muchas de las inquietudes que han sido parte digamos, de todo este aprendizaje a lo largo de este tiempo. Voy a plantear una última pregunta que nos hacen de los participantes y no se olviden las participantes, quien se quiera presentar al final puede ahí ponerlo en el chat para que podamos darles la palabra. Alguna reflexión y sobre todo algo que nos gusta hablar mucho en este curso es qué nos da esperanza, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que queremos construir de manera colectiva e hilar estos esfuerzos? Nos preguntan también, Alexandra, por ejemplo, si desde la experiencia que ustedes tienen, qué tan bueno es impulsar y gestionar fondos públicos para los emprendimientos ambientales, tomando en cuenta pues los requisitos que siempre solicitan, ¿no? Que se vuelve también un tema, yo creo que de las limitaciones de acceso a este tipo de recursos. Y bueno, ¿cuáles serían como su perspectiva del involucramiento en este tema, en estos temas? Y aquí algo que me gustaría pues pedirles es que hagamos una última reflexión cada una sobre estos temas que hemos abordado, algún punto que quisieran compartir con las y los participantes. Y quizá aquí aprovecho para hacer un pequeño anuncio y una invitación. Justamente la semana que viene, del 21 al 25 de septiembre, estamos organizando una semana de financiamiento climático y sostenible. Y algo que nos ha importado mucho es hacerlo con un enfoque de justicia climática. Empezar a hablar de temas muy estructurales. Estamos justamente en un momento en el que ya hablaba Alejandra, ya hablaba Andrea y Glenda. Es un momento único en el que tenemos que redefinir de manera estructural el camino que tenemos que seguir si queremos, como decía Alejandra, sobrevivir en el planeta. Y eso nos lleva a tener discusiones que no son sencillas, ¿no? Que no todos los actores están dispuestos a tomar, ¿no? Porque lo hemos visto. Hay resistencia en muchos sectores todavía para hablar de esto. Pero sin lugar a dudas es una oportunidad para que como ciudadanía nos involucremos en esos temas que tradicionalmente no hemos sido del todo incluidos, ¿no? Entonces es un diálogo multiactor en el que esperamos tener estas conversaciones en los diferentes niveles. Por ejemplo, Andrea nos ha hablado mucho de los mecanismos internacionales, ¿no? Cómo juegan un rol. La cooperación internacional siempre ha sido muy importante en muchos sentidos, pero sabemos que no es suficiente, ¿no? No habrá cooperación internacional que realmente cubra todos estos retos si no hay una participación de las finanzas públicas de los países. Es decir, por más recursos que reciba de otros países, un país como México, si México no transforma sus finanzas públicas, pues va a ser muy difícil lograr esas transformaciones. Y al mismo tiempo no hay recursos suficientes que puedan alcanzar para esas transformaciones, pero ese recurso no solo debe quedarse a nivel de los países, y es aquí en donde Glenda trae una visión extremadamente importante de cómo lograr que esos recursos aterricen ahí a donde están las comunidades más vulnerables, en donde están las poblaciones que tienen grandes ideas para hacer cambios muy pequeños, pero que pueden significar mucho, como el acceso a la energía, de lo que hablaba Alejandra, ¿no? Cómo hacer uso de la energía descentralizada a nivel de las comunidades sin que tenga que haber una intervención de las grandes corporaciones, cómo lograr hacer este hilaje. Y por supuesto el tema de financiamiento, el tema de las inversiones va a estar ahí, ¿no? Pero cómo logramos hacer un cambio en la narrativa, como decía Glenda, cómo hacer que estas inversiones se vuelvan unas inversiones que realmente sean sostenibles y que cambiemos este esquema, digamos, de los megaproyectos para llevarlo a inversiones inteligentes, sostenibles y sobre todo que nos permitan hacer esas transformaciones que necesitamos a nivel local. Así que con estos puntos me gustaría pues invitarlas a hacer una última reflexión sobre la importancia de involucrarnos, ¿no? En estos temas y a lo mejor algún tema que ustedes quieran compartir con las y los participantes de qué más podemos hacer para llevar a cabo pues estas transformaciones que tanto queremos. Entonces voy a comenzar con Andrea y una última reflexión. Andrea, muchísimas gracias. Gracias, San. Bueno, ahí comenzando de la pregunta de qué es
es lo que me da esperanzas, ¿no? O por qué seguir en esto cuando vemos el enorme desafío que tenemos por los múltiples problemas y situaciones. Pero creo que al final del día, pues, es saber que uno está contribuyendo con su granito de arena, ¿no? También entender de que no tenemos la capacidad, ninguno de nosotras ni las que estamos acá presentes, en solucionarlo todo, ¿no? Pero sí podemos elegir y podemos elegir cuáles son esas batallas en las que queremos contribuir. Y seguramente vamos a contribuir y vamos a mejorar las condiciones, ¿no? Entonces, vivir con este sentimiento de estoy contribuyendo a algo, por más pequeño que sea, y también estar contenta de esas pequeñas batallas que se ganan, que son mini batallas en relación con todo el cambio que necesitamos. Creo que es algo importante para este bienestar interior que tenemos, ¿no? Y esta conexión que tenemos con la naturaleza, con las personas, y esta visión de pensar que somos parte de un ecosistema que va más allá de nosotros y que nos conecta con otros humanos, con otros sistemas naturales, ¿no? Eso creo que por un lado. En relación de un poco cómo hacer para conectar recursos públicos sin irnos a mecanismos internacionales, pero mecanismos, ¿no?, públicos que puedan haber en diferentes gobiernos. Mi recomendación sería un poco indagar estos mecanismos que hay, porque inclusive dentro de un mismo gobierno se crean fondos fiduciarios, se crean fondos establecidos para ciertos propósitos, y si bien puede haber un fondo que porque tenga el nombre y el objetivo macro de querer ayudar al medio ambiente, si nosotros hacemos un análisis de sus inversiones, de sus resultados, y monitoreamos el impacto, posiblemente todavía no están generando el impacto que buscamos, ¿no? Entonces, poder incidir en estas reglas de fondos pequeños que operan ya sea a nivel de un municipio, a nivel de un estado, a nivel de una ciudad, a nivel de un país, ¿no? Donde realmente las oportunidades se nos acercan, porque un fondo internacional muchas veces requiere hasta que nos movilicemos hasta otro país, a otra esfera, a hablar otro idioma, y no siempre es de alcance de todos. Pero si tenemos un fondo establecido por la ciudad donde vivimos, que tiene una visión ambiental, pero que todavía las mismas reglas de operación o la forma en la cual se están tomando las decisiones hacia dónde llevar ese recurso y cómo conectar ese recurso con el beneficiario local, pues ahí hay una ventana de oportunidad. Pero creo que va a depender de que cada actor pueda decidir cuál es ese mecanismo, esa institución, ese fondo al cual yo puedo incidir y empezar a trabajar y apoyar a estas reglas para que las mismas mejoren, ¿no? Como había mencionado, cada institución, cada fondo, sea grande, sea chiquito, sea la cantidad de recursos que se manejan, ¿no?, cuenta con diferentes procesos, reglas, formas. Entonces es por ahí bueno agarrarse de una, dos, ¿no?, donde uno se sienta cómodo, donde sienta que tiene esa capacidad de hacer cambio y trabajar justamente en esos procesos. Y finalmente, el otro punto es de que cualquiera de estos procesos de incidencia en mecanismos financieros son procesos, y al ser procesos implican tiempo, implican una inversión de nuestra parte en acompañamiento. Entonces tenemos que ser pacientes, no vamos a poder ver los cambios estructurales que buscamos de forma inmediata, pero les garantizo que el proceso nos va a mostrar estos pequeños resultados que nos van a generar por lo menos un poco de paz de que estamos llegando a estos cambios poco a poco, ¿no? Sabemos que tenemos una presión muy grande de tiempo, pero también tenemos que ir escogiendo nuestras batallas y contribuir hacia las mismas. Muchísimas gracias, Andrea. Y esto, como dices, lo que tenemos que plantearnos es en dónde podemos contribuir, y en dónde lo podamos hacerlo de la manera más armoniosa y generando estas colaboraciones que son tan necesarias, ¿no? Yo estoy convencida que somos más las personas que queremos hacer un cambio fundamental, y lo que tenemos que tratar de alcanzar es esa interconexión de todos estos deseos. Ale, ¿qué te motiva y qué reflexión final quisieras compartir con todas y todos los panelistas, de todos los participantes del curso? Híjole, pues sin duda un motivante muy, muy fuerte es el papel que las mujeres vamos asumiendo con mayor responsabilidad cada vez, ¿no? Creo que justo las defensoras de los territorios de la Pachamama, pues,
hemos entendido perfectamente bien la importancia de este momento, ¿no? Lo valioso de este momento y que está en nuestras manos, ¿no? Entonces, ese es una súper esperanza y me parece que es también un cambio de la narrativa, ¿no? O sea, al final, híjole, el feminismo nos está dando una enorme lección y también nos está llevando a replantear la narrativa, ¿no? Parece que no, pero yo creo que ahí hay un importante punto para replantear la narrativa, que está reconstruyendo la narrativa social, ¿no? Y sin duda, este toma de poner en el centro la vida, me parece que también es otra de las cuestiones de construir una nueva narrativa y que tiene que ver también con esta situación de crisis, ¿no? Al final las crisis, además de ponernos en un punto límite, también nos permiten ponernos en un punto de creación y de imaginar futuros que nunca habíamos imaginado, inimaginables, ¿no? Y creo que para mí eso es esperanzador también, ¿no? Es un aliciente poder pensar que somos resilientes, que hemos desarrollado la resiliencia y que de este momento van a salir cosas muy buenas, ¿no? Yo confío muchísimo en que sin duda las mujeres vamos a ser el principal motor de cambio para esta sociedad, ¿no? Y nada más quisiera mencionar algo que se me pasó a comentar hace un momento, pero sí quisiera retomarlo porque me parecen ejemplos muy buenos de cómo se puede incidir en las políticas públicas, en los temas ambientales y sociales. Hace unos días en Colombia se echó para atrás un punto de una ley que pretendía incentivar a través de impuestos a las empresas que querían desarrollar fracking en Colombia. Y la presión social, la organización, eso es algo también muy importante, me parece, ¿no? No vamos a salir de esta crisis si lo seguimos haciendo como lo hacíamos en el pasado de forma individualista. Las soluciones tienen que ser colectivas. Entonces, regreso. La organización colectiva de las diferentes redes que están en contra del fracking en Colombia se sumaron y estuvieron haciendo una exigencia pública muy fuerte para que el gobierno echara para atrás este punto de esta ley y que no se permitiera, le llamaban el gorila del fracking, ¿no? Porque tal cual, ¿no? O sea, de una forma muy ruda y muy abusiva, quieren incentivar el fracking en Colombia, ¿no? Entonces le echaron para atrás y una de las formas muy interesantes que hicieron para, justo en la rendición de cuentas, fue exhibir a los legisladores que votaron a favor de que permaneciera este beneficio para las empresas que desarrollaran fracking, ¿no? Obvio que esto se va a traducir en una votación menor para estos partidos y para estos legisladores, ¿no? Es la forma de rendición de cuentas que tenemos que empezar a ejercitar, ¿no? De igual forma, creo que no lo hemos trabajado tal vez mucho al interior de la Alianza Mexicana contra el Fracking, pero creo que también lo tenemos que poner como un buen ejemplo, una buena práctica que al final nuestro trabajo que venimos desarrollando desde el 2013, cuando se hizo esta reforma energética, donde se permitió la posibilidad de fracturamiento hidráulico, toda esta visibilización que hicimos, información, tal, creo que al final del día, y voy a esto que decía Andrea, son procesos, tampoco tenemos que esperar que los cambios vengan de forma espontánea, ¿no? Son procesos de largo aliento muchas veces, ¿no? Entonces, desde el 2013 tenemos esta exigencia y el actual gobierno, ¿no? Al menos ya lo retomó en su agenda, ¿no? Al menos ya tiene una posición. Ahora, nuestro trabajo como sociedad civil, participativa, organizada, es exigir que ese posicionamiento político se aterrice en realidad. Se aterrice justo en un ejercicio presupuestario donde no aparezca el fracking, donde justo los presupuestos públicos se destinen a los intereses de la sociedad. Y en este momento el tema ambiental es un tema crucial
para la vida y para las sociedades, ¿no? Nada más, eso es lo que quisiera comentar. Muchísimas gracias, Ale, y también lo que señalas es muy importante justo para decir, no es solo actuar en un momento, sino mantenernos activos a lo largo de los procesos para garantizar que esa decisión que se tome bien y se implemente a lo largo del proceso. Muchísimas gracias. Glenda, ¿qué te motiva y qué opinas de todos estos planteamientos? Y bueno, ¿cuál es tu reflexión final que quisieras compartir con las participantes? Bueno, lo voy a hacer desde mi experiencia, desde lo que he pasado y en lo que he replanteado en cuanto a mis actividades en este tiempo. Primero, que tengo ahora una relación muchísimo mejor con la tecnología, y no me refiero como a cosas como conectarme y así, sino a la tecnología emergente, cómo la podemos utilizar a nuestro favor. Y por eso estoy trabajando en otra de mis pasiones, que son las ciudades, la inteligencia espacializada en las ciudades a partir de una máquina que piensa, de la inteligencia artificial, porque aquí hay un aliciente que me provocó la misma pandemia, y es una idea que yo ya traía en mente pensando en cómo está esa segregación espacial, ¿verdad? A nivel de ciudad, y qué tan mal estamos utilizando el suelo y los recursos que hay en ellas. Entonces, por eso me surgió esta idea de hacer una inteligencia más espacializada y mucho más ágil, ¿verdad? Que el pensamiento humano por sí solo, para hacer análisis prospectivos. Entonces, puede ser una buena herramienta que a futuro funcione para gobiernos locales y para dar también ese enfoque de género, transversalizarlo, porque lamentablemente quienes están más excluidas de la zona troncal de las ciudades son las mujeres, jefas de hogar. Se van para las periferias donde incluso llevan un mayor peligro ante los eventos climáticos extremos y lo que nos espera en cuanto a cambio climático y esa furia que hemos despertado, ¿verdad?, en el planeta. Entonces, eso por un lado. Enamorarme de la tecnología me ha abierto un poco los ojos, me ha facilitado un poco el trabajo para tener un mayor alcance. Entonces, no tener miedo a eso. Yo soy una científica social que ahora se relaciona con esto y no necesariamente tengo una formación de base tecnológica. Para eso pueden haber aliados, para eso puedo hacer gamificación y lograr grandes cosas. Hay un aprendizaje desde el nivel personal. Y el otro es que sin duda estamos en ese punto de inflexión donde estamos notando muchas cosas que tal vez no veníamos haciendo bien. Una de ellas es con el programa Más Mujeres, Más Natura, que se creó en Costa Rica, que de hecho se los iba a comentar hace rato y lo había olvidado, que está organizado por el Ministerio de Ambiente, por el PNUD y por otras instituciones a nivel nacional, donde ellos se pusieron el propósito de reunir fondos, de movilizar recursos para otorgar créditos a mujeres que están trabajando en conservación y en proyectos que tienen que ver con cosas paisajísticas, con turismo y con el sacar el provecho de una forma racional y responsable a la biodiversidad. Entonces, ese es un programa muy bonito y yo les vine a proponer algo de acompañamiento, porque los créditos no son reembolsables. No, hay unos no reembolsables que son para muy principiantes que apenas están iniciando con negocios, y otra que ya gente que tiene negocios y que necesita crecerlos, y esos sí son reembolsables. Entonces, si queremos que los fondos sean reembolsables, no podemos asumir que la gente ya tiene capacidades para podernos devolver ese dinero o hacer como levadura con ese dinero. Entonces, es importante tomar en cuenta y valorar que hay buenas ideas que están contribuyendo con la parte regenerativa que necesitamos, pero darles ese acompañamiento para que sepan manejar un negocio y para que tengan esa confianza en ellos mismos para poderlo liderar y generar ese impacto en el entorno. Entonces, este tipo de formación es fundamental para darle seguimiento y consecución a los créditos y lograr ese cometido, ¿verdad? Que yo le presto el dinero prácticamente, usted me lo devuelve y ya estamos generando ese impacto de una forma positiva. Y de paso quedan capacidades instaladas, es una intervención sostenible porque la gente se apropia de ese conocimiento y lo puede seguir replicando a lo largo de su vida e incluso en otro tipo de emprendimientos u otras ideas que tengan. Entonces son dos aprendizajes que han quedado desde mi experiencia que quería compartirlos y que quizás sirva para otros flujos por ahí de recursos que son muy valiosos, y que tomen en cuenta que la formación es importante porque no todo el mundo ha tenido acceso a la educación o al entrenamiento que hemos tenido la dicha otros, pero que igual tienen ese potencial y que no deberían de privarse
de esos recursos que están ahí gravitando alrededor de nosotros. Muchísimas gracias, Glenda. Bueno, pues quiero agradecerles. Voy a dar lectura a un mensaje que nos manda Alexandra, y también Luis se quiere presentar. Nada más voy a dar lectura para que también lo puedan escuchar. Y nos dice Alexandra: creo que un cambio esencial que nos ayudaría a todos es la unión de la región trabajando juntos por mejorar la calidad de vida y de esta manera la calidad ambiental. Tenemos los recursos, somos megadiversos y deberíamos cuidarlos, ya que cada actividad suma. Muchísimas gracias, Alexandra, y estamos totalmente de acuerdo. También les quiero agradecer muchísimo, Andrea, Ale, Glenda, por su tiempo, por su trabajo, y porque al final pues somos una suma, ¿no? Una suma de esfuerzos, poco a poquito. Yo creo en la teoría de los sistemas, ¿no? Todas al final del día estamos interconectadas, todos y todas estamos interconectados, pero a veces nos faltan esas pequeñas, terminar de unir todas las piezas. Si tienen unos minutos, solo quisiera darle la palabra a Luis para que se presente y nos comparta pues esto que le motiva, y con eso cerraríamos la sesión. Beno, ¿me puedes ayudar a integrar a Luis, por favor? Buenísimo. Luis, bienvenido. Cuéntanos, ¿qué te motiva? Hola, buenos días. Ya, ahí estoy. Gracias. Bueno, le agradezco infinitamente porque hay una riqueza enorme de parte de todas ustedes, ponentes, moderadoras, expositoras, etcétera. Creo que es un grupo, es un curso bastante rico, como decimos por acá, garbanzos de libra, ¿no? Que no es fácil encontrar y conjuntar en ese sentido. Yo soy ingeniero agrónomo, me he especializado en el área forestal y frutícola. Radico acá en la ciudad de León, en el estado de Guanajuato, en México. Y bueno, he realizado algunos proyectos en el área natural protegida, y por supuesto que me dedico más a lo que es el bosque urbano, ¿no? Enfocado a la conservación de suelos. Pero bueno, ¿qué me motiva? Pues todos ustedes, ¿no? O sea, la riqueza que tienen ustedes en conocimientos, en experiencias, y sobre todo voltear a ver esos paisajes o esas zonas que están muy deterioradas, que están degradadas y que constantemente sufren de un manejo inadecuado, ¿no? O sea, todo lo que han comentado ustedes de los gobiernos y todo ese rollo, bueno, conocemos proyectos programas que son triple hélices, en donde empresas, el gobierno, las universidades participan, y por supuesto que la sociedad, ¿no? Debemos de incluirla, debe ser incluyente en este sentido, porque al final de cuentas los servicios ambientales que se generen de esos sitios pues van a beneficiar a todos, ¿no? En ese sentido. Entonces, yo les agradezco, las felicito porque una amiga me invitó, Corina, que hace 8 días se presentó, y bueno, he tenido yo algunos compromisos, pero créanme que para mí esto es la inyección que ojalá el COVID tuviera, ¿no? El beneficio de una condición de tantas mentes tan brillantes como ustedes, ¿no? Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias por tus palabras. Glenda quiere hacer un último anuncio. Por favor, Glenda, adelante. Gracias. Bueno, quiero invitarlos. Este próximo 23 de septiembre se van a lanzar una serie de series, valga la redundancia, que se llaman Common Home Conversations, organizadas por The Planetary Press y otras organizaciones. Yo les puedo poner el link en los comentarios ahora en Facebook. Son conversaciones que quieren como traer a colación la importancia del apoyo que tenemos que dar, la innovación a nivel legal para que de verdad se implemente el Acuerdo de París y otros acuerdos que no necesariamente son globales, pero sí multilaterales, encaminados al desarrollo más limpio. Entonces, los dejo invitados. Es una gran iniciativa con componentes muy buenos, y van a hacer varias series, entonces vamos a aprender muchísimo con esas conversaciones. Ahí les voy a dejar el link.
Muchísimas gracias, Glenda. Y bueno, yo también les hago el recordatorio. La próxima semana, del 21 al 25 de septiembre, en las mañanas de América Latina, vamos a estar teniendo estas conversaciones precisamente sobre financiamiento, desde diferentes perspectivas, cómo va la cooperación, cómo van los mecanismos, digamos, cuáles son el aprendizaje de los países en el acceso y en la gestión de recursos. Y vamos a tener varias conversaciones respecto al financiamiento con perspectiva de justicia climática, enfoque de género y también un enfoque de derechos intergeneracionales, que es lo que quieren nuestros jóvenes que se haga con su dinero, ¿no? Con su futuro. Así que les esperamos de lunes al viernes de la próxima semana. Lucía ha estado compartiendo información en la página de Defensoras, así que bueno, no me queda más que agradecerle nuevamente a Alejandra, Andrea y a Glenda. Ha sido un verdadero placer tener esta conversación con ustedes, por toda su experiencia, pero sobre todo por la visión que nos comparten. Muchas gracias a Luis por presentarse en esta sesión. Muchísimas gracias a Vale por dar la introducción y siempre traernos al presente. Muchas gracias a Lucía, muchas gracias a Beno por ayudarnos en los controles, a todas las participantes del curso que hacen que esto valga mucho la pena y sobre todo pues lo que deseamos es seguir haciendo comunidad con todas y todos ustedes y muchísimas gracias a quienes nos siguieron en las redes y bueno, pues seguimos caminando de manera colaborativa en pro de la naturaleza y pues de nuestros derechos y de nuestro futuro común. Muchísimas gracias. La próxima semana no tenemos sesión, estamos en este evento, pero nos vemos de vuelta el 1 de octubre. Muchísimas gracias, que estén muy bien y que tengan un extraordinario fin de semana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ale, André, Glenn.